la diferencia entre ser sabio y ser necio. El libro de Proverbios es esencialmente el libro en el que se destacan dos personajes. Se habla mucho de dos personajes que son opuestos entre sí: el necio y el sabio. Vamos a hablar un poco de cada uno de los dos y las características. Necio viene del latín no tener ciencia, es decir, ser ignorante, no saber. Pero es un no saber de no saber las cosas de la vida. Una definición de necio es alguien mentalmente tonto y moralmente irresponsable. La necedad está acompañada de ignorancia, vanidad, obstinación y una conducta temeraria y autodestructiva. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué característica tiene un necio? Primero, confía mucho en sí mismo, ha hecho un Dios de sí mismo. Dice Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio. Dice Proverbios 3:5, confía o fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El necio es alguien que se las sabe todas, cree que se las sabe todas y confía en sí mismo. Decía Chesterton, este escritor inglés, creer en uno mismo es una de las características más sobresalientes de los fracasados. Creen en sí mismos los actores que no saben actuar y creen en sí mismos los deudores que no pueden pagar. En segundo lugar, un necio le genera dolor de cabeza a sus padres. Dice, el hijo sabio alegra al padre y el necio es tristeza de su madre. Eso está en Proverbio 10:1. Tener un hijo necio que toma decisiones cerradas, que no escucha consejo, la verdad, que produce una gran amargura. Proverbio de 21, otra característica, dice que el necio muere por la falta de entendimiento. Es decir, el necio, como toma decisiones que le perjudican tanto a él como a los demás, y no quiere salir de ese camino, va derecho a un camino de muerte. Es como dice del pecador ahí en Efesios, que su necio corazón, porque no tuvieron en cuenta a Dios, su necio corazón fue entenebrecido. Y el hombre se largó a hacer prácticas que lo destruyen, es una conducta autodestructiva. Otra característica del necio, no controla su ira. Dice, el necio da a conocer al punto su ira, no refrena su ira, vive del enojo. Se deja llevar por la emoción violenta del enojo. Hay un enojo que es santo, que es correcto, pero él no, su característica es el enojo. Otra característica, necesita hacer pública su necedad. Dice Proverbios 12:23, su corazón publica su necedad. Es decir, no se conforma con ser necio, sino que hace lo posible para que todos se enteren de su necedad, de que es necio. Le cuenta a todo el mundo las tonterías que hace y que lo están destruyendo, pero por ser necio no se da cuenta. El necio es como un ciego que está en un camino que lo lleva a una muerte segura y no se da cuenta. Otra característica es la soberbia. Proverbios 14:3 dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, aquel que habla duramente. Como dijimos al principio, me las sé a todas, nadie me va a corregir, nadie me va a enseñar, yo sé todo. Y por último, una característica del necio, y muchas más, la encontramos en Proverbios 27:2, que es una terquedad y obstinación increíble. Dice, aunque tritures a un necio en un mortero, ¿vieron cómo se trituraba antes en un mortero los granos? Aunque tritures a un necio en un mortero, por eso no dejará de serlo, por eso no dejará su necedad. Miren, ¿saben por qué las personas se van al infierno? Sí, porque no se entregan a Cristo. Pero ¿saben por qué no se entregan a Cristo? Por necios. Toda persona que va al infierno va por una gran necedad, porque en algún momento sabe que Dios existe. Según Romanos 1, todo el mundo sabe que Dios existe, pero cambia la gloria de Dios, pero no le importa a Dios, vive de espalda de Dios. Entonces sigue su camino. También se dan cuenta cuando le predican la verdad del Evangelio, que hay que arrepentirse de sus pecados, entregarse a Cristo, y sin embargo siguen su camino, y al final Dios le tiene que dar, bueno,
te mando al infierno. Es lo que vos con tu necedad querías. Vos querías llegar ahí, te mando ahí. Ahora el sabio. Vamos a ver algunas de las características del sabio. En primer lugar, quisiera diferenciar entre inteligencia y sabiduría. No siempre el sabio es inteligente o el inteligente es sabio. La inteligencia es la capacidad que tiene una persona, por ejemplo, para seguir una carrera, conocimiento abstracto, puede entender enigma, puede entender la filosofía que es complicada, puede resolver problemas matemáticos complejos, etc. Pero, si esa persona, que a lo mejor llegó a ser ingeniero, abogado, y no alto puesto en una empresa y gana mucho dinero y se lo gasta todo en vicios o en el juego y deja a su familia en bancarrota, es un necio. Es decir, se puede ser inteligente y necio a la vez. En cambio, la sabiduría es saber vivir. Es decir, que, vamos al caso contrario, puede ser que una persona no sea tan inteligente, no pueda comprender la filosofía, no pueda comprender los enigmas de la vida o las cosas, los enigmas de la matemática, las fórmulas complejas. Pero tal vez es una madre que tiene 5 hijos, no tiene mucha plata, pero los vistes bien, los chicos siempre están limpios, son educados. La poca plata que le entra la administra bien, no pasa necesidad. Entonces es una mujer o una persona no inteligente, pero sabia. Lo importante sería ser sabio e inteligente a la vez. Bueno, en primer lugar, algunas características del sabio. Teme a Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el temor a Dios. El temor a Dios es un temor que nos protege. ¿Por qué? Porque la sabiduría tiene que ver con el actuar, el saber vivir, tiene que ver más con la moral. La inteligencia tiene que ver más con lo intelectual. En cambio, la sabiduría en cómo desempeñarse en la vida, con lo que tenemos, cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, el temor a Dios es un temor que nos protege. Porque dice, no voy a hacer esto, porque ofende a Dios, y si ofende a Dios también me hace mal a mí. El sabio se da cuenta que las prohibiciones que hay en la Biblia de Dios, de no ser rencoroso, de no matar, de no robar, lo perjudican también a él, porque tarde o temprano el pecado te castiga, aunque al principio el pecado te da cierta, entre comillas, ventaja o cierto placer, después castiga, después duele. En segundo lugar, el sabio permite ser corregido. Dice Proverbios 9:8, corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio y te amará. Miren, una de las características más notables de aquel que es espiritual o que es sabio es ser corregido. Yo he visto a muchos pastores con ministerios muy grandes que predicaban la palabra de Dios con poder y con gracia, que un día cometió un error y lo corrigieron y se enojó. Y se ofendió, y cómo se ofendió, ahí perdió los estribos. El ser corregido, el aceptar que alguien cualquiera sea me corrija, es un signo evidente de espiritualidad y sabiduría. Dice un proverbio judío, mientras creas que aún debes aprender cosas, serás sabio. Pero cuando creas que ya sabes todo, serás necio. El sabio permite ser corregido. Y por último, algo muy parecido a esto, en Proverbios 11:2, dice que con los humildes está la sabiduría. El humilde aquel que reconoce su propia incapacidad, la grandeza de Dios, y como decíamos anteriormente, permite ser corregido por todos. Puede ser que tú tengas muchos años en el Señor y seas pastor o un líder y viene un recién convertido y te señala un error y tiene razón y hay que aceptarlo. Ese es el humilde. Así, ser corregido y ser humilde es una de las características más importantes de la espiritualidad y la sabiduría. Bueno, que ejercitemos el temor de Dios para ser sabios. Como dice por ahí Pablo, dice, perfeccione la santidad con el temor a Dios. Espero que este video les haya interesado.